para siempre su misericordia. Amén. Marta. Dios es bueno. Bueno, muy bien. Dios es bueno. Listo. ¿Estamos listos para la palabra? Bueno, entonces ya saben, no se pueden perder estos domingos que vienen. Estamos en dos horarios, 8:45 y 10 de la mañana, porque esto es muy importante. Vamos a iniciar. Yo soy de los que creo en los procesos. Miren, los eventos son maravillosos, los eventos animan, los eventos levantan, pero los procesos nos ayudan a que podamos cambiar vidas y transformar familias. Entonces yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Bueno, muy bien, vamos hoy a la palabra y quiero que hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión, en algún día, se han comido algo, no sé, o han dicho algo que después se han tenido que arrepentir? Una vez yo me comí un roscón de esos con coco y relleno de arequipe en un tiempo en que estaba tratando de bajar de peso. Delicioso, riquísimo. Pero después me arrepentí porque sentí un dolor en mi corazón. Yo dije, Dios mío, yo no estoy haciendo lo posible por bajar de peso, porque estaba pesando casi 90 kilos y estaba empezando a bajar. Y después de que me comí ese roscón delicioso, me arrepentí. Yo dije, Dios mío, ¿por qué me lo comí? ¿Cuántos en algún día o en alguna ocasión se han comido algo o han dicho algo que después usted dice, ¿por qué me comí eso? ¿O por qué dije eso? ¿Cuántos en alguna ocasión han sentido eso? ¿Y cómo se han sentido? ¿Cierto que eso es una cosa maluca, horrible aquí adentro? Pues hoy quiero hablarles de eso y quiero hablarles de arrepentimiento. Y quiero que venga conmigo a Segunda de Crónicas en el capítulo número 7, versículo 13 y 14. Este es un versículo muy citado en estos últimos días que hemos estado de cuarentena, que se oye en las redes sociales y por toda parte están citando estos versículos y es tratando de mover a Dios, pero quiero que hoy nos va a servir como puente. Entonces dice aquí: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Estos versículos, como lo dije hace un momento, yo creo que es uno de los versículos que en estos últimos días más se han citado. Y creo que este y el Salmo 91, donde habla que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 y 10,000 a nuestro lado, mas a nosotros no llegarán. No temeremos a terror que vuela de día ni nocturno. Y estos son pasajes muy citados. Pero hoy quiero hablarte de este versículo porque nos sirve de puente. Y aquí dice que si Dios envía langosta, cierra los cielos, no envía lluvia. Pero si el pueblo se humilla, dice, si mi pueblo se humilla y busca mi rostro y ora y se convierte de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado. ¿Y qué dice el Señor? Sanaré su tierra. Entonces, el llamado que hace Dios aquí en este pasaje es al arrepentimiento. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos oído hablar mucho de esa palabra arrepentimiento. Y a veces nos dice, hay que arrepentirse. Y uno dice, ¿y de qué me tengo que arrepentir? ¿O cómo me debo de arrepentir? Pues hoy quiero enseñarte. Pero hoy quiero decirte de lo que es en la santificación que vamos a estar en estas 3 semanas. Entonces quiero que venga conmigo a Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 11. Y dice de esta manera: y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícamelos hoy y mañana, y laven sus vestidos, versículo 11, y estén
preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. En este caso ya es sobre nosotros, sobre la iglesia. Y aquí hay algo que Dios le dio una instrucción a Moisés y dijo: ve y santifícame al pueblo hoy y mañana, porque al tercer día descenderé sobre a vista de todos sus ojos. Hoy nosotros no podemos, por cuestión de tiempo, de espacio, pues estar 3 días aquí, pero entonces vamos a hacer 3 semanas, hoy, dentro de 8 días y dentro de 15 días. ¿Para qué? Para hacer esto que el Señor mandó, un proceso de santificación. Y la santificación comienza con arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Por eso hay veces la gente habla y dice que se arrepienta. Y uno piensa, ¿y qué es arrepentimiento? Pues arrepentimiento es cambiar de mentalidad, cambiar de pensamiento. La palabra arrepentimiento consiste en 3 cosas. Número 1, en reconocer nuestros pecados. 2, cambiar de actitud. Y 3, pedir perdón a Dios. Por eso, si nosotros queremos un verdadero arrepentimiento, pues número 1, tenemos que reconocer nuestro pecado. Número 2, tenemos que cambiar de actitud o de pensamiento y pedir perdón a Dios. Quiero que mire Hechos capítulo 17 versículo 30 y nos va a ir ayudando a entrar en este tema. Dice aquí: pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿qué hizo Dios? Pasó por alto. O sea, en otras palabras, como que Dios se cerró los ojos, se tapó los oídos y dijo: no voy a mirar, voy a pasar por alto este tiempo. Y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y aquí es algo que quiero enfatizar mucho, porque si uno le pregunta a una persona que no es creyente, arrepiéntase, siempre le dice: ¿y de qué me tengo que arrepentir? Le dicen a uno: yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no le he quitado el esposo o la esposa a nadie. ¿De qué me tengo que arrepentir? Si le preguntamos a los cristianos: oiga, tienen que arrepentirse, entonces muchos dicen: no, yo ya me arrepentí hace como 20 años. El día que llegué a la iglesia, el día que entregué mi vida a Jesús, yo me arrepentí. Y muchos creen que arrepentimiento es cuando lo hicimos hace 20, 10, 15 o un año atrás, el día que entregamos nuestras vidas. Vuelvo y lo digo, los no creyentes dicen: ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? La palabra del Señor dice que si nos enojamos con el hermano, con alguna persona, dice que ya lo matamos en nuestro corazón. O sea que no tenemos necesidad de pegarle el tiro o de enterrarle el cuchillo para matarlo, porque ya lo matamos. Y de eso nos tenemos que arrepentir. Hay algunos que dicen, y esto lo hablan los cristianos, y dicen: uy, si no fuera cristiano lo cogería y le retorcería el cuello y le estiraría. O otro dice, o le dirían: ¿cuántos son 3 pares de moscas para que respete? Y entonces uno muchas veces dice: uy, si no fuera cristiano, si no estuviera en la iglesia, le diría. Y ahí es donde yo digo: tenemos que arrepentirnos, porque todas esas intenciones, pensamientos, deseos son pecado y tenemos que pedir perdón a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que reconocer. Por eso nosotros tenemos que saber que el arrepentimiento verdadero o genuino, sincero, que Dios nos manda, no es ese de tirarnos al piso y no, porque un verdadero arrepentimiento incluye varias cosas. Y hoy quiero hablarles de 4 ingredientes para un verdadero arrepentimiento, porque todo este proceso de santificación comienza con arrepentimiento. Amén. Entonces, número 1, oiga bien esto, y lo voy a ilustrar de esta manera.
¿Con qué? Con dos parábolas. La primera es con la parábola de los dos hijos, para que usted se dé cuenta lo que es un verdadero arrepentimiento. Quiero que mire Mateo capítulo número 21, versículo 28 y 29. Mire lo que es un verdadero arrepentimiento. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Versículo 29. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué dice? Fue. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y lo segundo con lo que quiero ilustrar lo que es un verdadero arrepentimiento es con la parábola del hijo pródigo. Doy por sentado que todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar del hijo pródigo. Y todos hemos escuchado de que un padre tenía dos hijos y el menor le pidió, le dijo: padre, dame la parte de mi herencia, lo que me pertenece a mí, porque me voy. Y entonces el padre de familia, este hombre, dice: bueno, hijo, tengo 100, 50 son de tu hermano y 50 son tuyos. Pero este muchacho era un descarado y era un atrevido, porque la herencia uno la recibe tan pronto el padre muere, no en vida. Nadie va a pedir a su papá la herencia cuando está vivo, es cuando muere. Pero este muchacho le dijo: dame lo que es mío. Era descarado porque todavía era de su papá. Entonces el padre le entrega y le da a él la parte. El muchacho se va a una tierra donde no era muy buena, se malgasta todo, todo lo pierde, y cuando está en esa condición dice que no tenía nada que comer y anhelaba, deseaba algo. Consigue un trabajo cuidando cerdos, y cuando estaba ahí anhelaba comer lo que comían estos animales. Y dice la palabra, que ahí donde quiero que miremos, Lucas capítulo 15 versículo 17 al 19, y mire lo que dice: y volviendo en sí. ¿Volviendo en qué? En sí. ¿Qué dice? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y una de las cosas que el hijo pródigo dijo acá en este discurso, oiga bien esto, cuando él lo planeó, él dijo: no, voy a ir a mi padre y le voy a decir: no me trate como un hijo, tráteme como a uno de sus jornaleros. Y cuando el hijo se arrepintió, cuando volvió en sí. Usted no se arrepiente cuando formula el discurso ese. Porque hay algunos que dicen: bueno, yo voy a ir a decirle a mi esposa o a mi hijo o a mi papá o a Dios, ay, voy a inventar a ver qué le digo, qué le digo, qué le digo. Por eso es que cuando uno habla de oración o de orar a Dios, hay gente que dice: ¿y cómo yo oro? Porque yo sé que es intimidante cuando a uno nunca le enseñaron cómo orar. Hay algunos que le dicen: no, orar es como hablar con cualquier otra persona. Y hay algunos dicen: pero si yo voy a hablar a Dios como hablo con las otras personas, pues me da vergüenza. Y hay veces uno no sabe cómo orar, y cree uno que es ese discurso que uno se va a inventar. Eso es como la persona que está arrepentida y dice: bueno, yo voy a ir donde Julano de tal y le voy a decir: uy, no, chino, qué pena, la embarré, discúlpeme por esto, por aquello, por lo otro. Y uno cree que ese es el arrepentimiento. Saben ustedes que lo que uno siente cuando está haciendo discursos para ir a hablarle a otra persona no es un arrepentimiento genuino, sino remordimiento. Porque yo, cuando me comí ese roscón que estaba delicioso, yo no me arrepentí porque estaba delicioso. Yo tenía era un remordimiento porque había perdido la semana de ejercicio, bajando de peso. Y eso mismo fue lo que le pasó a Judas, porque Judas, cuando traiciona al Señor, lo vende por las 30 monedas. Que dice la palabra que Judas, lleno de remordimiento, fue y se ahorcó.
Y eso no es un arrepentimiento, era remordimiento lo que él tenía. Porque donde Judas se hubiera arrepentido, pues no se hubiera ido a ahorcar, hubiera esperado que el Señor resucitara, porque él les dijo que iba a resucitar. Y hubiera ido donde el Señor y le hubiera dicho: Señor, qué embarrada, perdóname. Yo, Señor, te entregué, te vendí, pero hoy me humillo y te pido perdón por el pecado que cometí. ¿Qué creen ustedes que el Señor Jesús hubiera hecho con Judas? ¿Sabe qué le hubiera dicho? Hijo, tus pecados son perdonados. Esto pasó para que se cumpliese la escritura. Pero Judas lo que tenía era remordimiento. Por eso cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hablamos, cuando comemos lo que no debemos comer y usted se aparta como Judas, usted va a terminar es ahorcándose. Usted no debe alejarse, usted debe es pedir perdón, es arrepentirse. Y aquí es donde quiero mostrarles que incluye un verdadero arrepentimiento, porque Dios va a obrar durante estos días. ¿Cuántos lo pueden creer? Pero ¿qué necesita primero? Que haya arrepentimiento en nosotros. Y por eso hay algunos que dicen: ¿y de qué me tengo que arrepentir? Si le preguntamos a los no creyentes, dice: yo no he matado a nadie, yo no he robado, no me he metido a un banco, no he hecho esto. Si le preguntamos a los cristianos, hay que arrepentirse. ¿Y de qué me tengo que arrepentir, pastor? Yo voy a la iglesia los domingos, yo leo la Biblia, yo oro, yo busco esto. Pero el hecho de que usted esté durmiendo en un parqueadero de un carro, eso no lo hace carro. El hecho de que usted venga el domingo a la iglesia no lo hace cristiano. Usted lo hace cristiano es su relación y su comunión que tenga con Jesucristo, su comunión íntima con Él. Amén. El hecho de que usted vaya a un lugar de muchas cosas, eso no lo hace a usted. Usted lo hace es su decisión, la determinación, el estar usted expuestos a ese lugar. Entonces yo quiero que nosotros sepamos que este proceso de santificación comienza, número uno, con el arrepentimiento. Entonces, ¿qué incluye un verdadero arrepentimiento? ¿Qué incluye? Número uno, escuche bien, ¿qué incluye? Reconocer que hemos pecado. Y aquí es donde quiero que todos analicemos esto, porque muchas veces la gente cree que no ha pecado. Por eso dice: ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? ¿Usted algún día se ha preguntado eso? Venga, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Porque uno cree que pecado es matar a alguien, uno cree que pecado es serle infiel a la esposa. Eso es pecado. Y no creen que pecado es enojarse. No creen que pecado es tener mala mayordomía de su cuerpo o de lo que Dios le ha dado. Porque cuánta gente ha malgastado sus finanzas viviendo en desorden y después, cuando no hay nada, se queja. Y eso es pecado, porque nosotros tenemos que saber administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Estamos aquí, iglesia, sí o no? Entonces tenemos que reconocer nuestro pecado. ¿Qué pecado hay en nosotros? Usted dirá: pastor, yo peco porque llego siempre tarde a toda parte. Yo peco porque muchas veces empiezo algo y no lo termino, lo dejo a medias. Hay algunos que dicen: yo digo que voy y no voy. ¿Y eso cómo se llama? Mentira. Y si usted dice: no, yo no tengo pecado, ahí está el primer pecado. ¿Sabe cómo se llama? Mentira, mentiroso. Porque todos pecamos, sea de palabras, de hechos, de actitud, consciente o inconscientemente. Por eso es que nosotros tenemos que hacer del arrepentimiento un estilo de vida, un hábito diario. Amén. Entonces, ¿qué incluye un verdadero arrepentimiento? Ya lo dije. Número uno, reconocer que hemos pecado. Y quiero que venga conmigo al Salmo 51, versículo 3 y 4. Y dice de esta manera: porque yo reconozco. Oiga lo que dijo el salmista David después de que pecó con Betsabé. Dijo: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Entonces, ¿qué fue lo que dijo David? Yo reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que
pequé, que la embarré. Reconozco que no debía haber hablado así, haber hecho eso. Hoy reconozco mi pecado. Y por eso es que hay veces creemos que no tenemos pecado, pero tenemos que aprender a reconocerlo. Entonces, un verdadero arrepentimiento no son lágrimas de cocodrilo. Un verdadero arrepentimiento es reconocer el pecado. Número dos, ¿qué incluye un verdadero arrepentimiento? Confesarlo. Y aquí es algo bien interesante, porque nosotros reconocemos el pecado. Ok, pequé. ¿Qué hago ahora? ¿Qué dice la palabra? Debemos confesarlo. Quiero que mire en Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 9, y dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Salmo 32 versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado, la maldad, de mi iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que debemos confesarlo. Y entonces, como nosotros en América Latina tenemos una cultura católica y la gran mayoría fueron criados dentro del catolicismo, la gente siempre, cuando habla de confesar pecados, siempre se imagina que ir al confesionario y confesarle al sacerdote los pecados. Y por eso es que hay gente que dice: no, ¿qué tal? Yo no voy a confesar mis pecados. ¿Yo qué le voy a decir a este señor, al sacerdote, al presbítero? Y por eso tenemos esa mentalidad de ir a ese cubículo y de arrodillarnos y de decirle a un sacerdote: Padre, perdóneme porque he pecado, o acúseme porque he pecado. Pero la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que debemos ir y confesar nuestro pecado. ¿A quién? A Dios. Amén. Y sabe que nosotros tenemos que confesar el pecado a Dios y también a la persona a la cual ha sido afectada por ese pecado. Voy a poner el ejemplo. Si yo le fuera infiel a mi esposa con otra mujer, yo tendría que confesar ese pecado a Dios y pedirle: Señor, perdóname porque fui infiel a mi esposa, porque caí en adulterio. Y después, ¿yo qué tengo que hacer? Venir y confesárselo a ella. Y después de que se lo confiese, tengo 3 días de vida. Entonces tengo que venir a confesarlo. Y usted dice: no, así no. Pero si usted tiene un verdadero arrepentimiento, usted no tiene que andar confesándole a todo el mundo: ve, Mafe, pequé, ve, Eduardo, pequé, pequé, ve. No, es a la persona que se afectó. Y si hay cosas que no se pueden decir, pues entonces vaya a Dios. Pero no se quede con el pecado sin confesarlo. ¿Sabe que un día, cuando David pecó, en ese Salmo 51 que leímos, David pecó con Betsabé, que la vio bañándose, la mandó a llamar y quedó embarazada. Y entonces después mandó a matar el esposo se muere, él la manda a traer y él dijo: ya todo está tranquilo, ya nada pasó, ya todo se arregló. Pero resulta que Dios manda a un profeta, al profeta Natán. Y entonces Dios le dice a Natán: David pecó. Y entonces Natán dice: voy a visitar a Davidcito. Entonces llega el profeta Natán donde David. Yo me imagino que llega a palacio y los porteros le dicen: llegó el profeta Natán, anúncielo al rey. Yo me imagino a alguien diciéndole: rey, llegó el profeta Natán, que siga, que siga, que siga. Y yo me imagino a Natán ahí entrando, y David con toda su corona regia y con su ropa de Armani ahí sentado en su trono bien hermoso ahí. Y yo me imagino ahí el profeta cuando llega y David le dice: ¿qué te trae por estos lados? Y entonces Natán dice: me trae algo que me tiene dolido el corazón. Y David dice: ¿qué es? ¿Cómo te parece, David, que había un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchos animales, y al lado de él había un hombre pobre que solo tenía una corderita?
Un día vino una visita donde el hombre rico, y el hombre rico, en vez de matar una oveja, un animal para prepararle comida a esa visita, cogió la corderita que tenía el vecino, la mató y le dio de comer a la visita. Y entonces David se enfurece y dice: ese tal debe morir, que muera ahora mismo. Y el profeta Natán le dice: ese eres tú. Y ¿sabe qué dice David? Pequé, ahí lo confesó. Y por eso la palabra dice en otros salmos, dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Sabe que si nosotros no confesamos nuestro pecado, hay enfermedades que no se van a ir? Por eso hoy día hay gente que está enferma, literal enferma, que se están muriendo y que nada le encuentran. Y dice: pero ¿por qué está enfermo? Porque muchas veces hay pecados ocultos que están ahí, pecados sin confesar. Y por eso David dijo: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Me dolía mis huesos. Wow, qué tremendo. Entonces, ¿qué es confesar? Confesar no es simplemente decir lo lamento o lo siento, sino admitir nuestro pecado y decir: yo lo hice. Yo lo hice. Saben que para muchos su pecado se ha convertido en un hábito diario. Por eso han caído en el ciclo repetitivo de que confesar, pecar, pecar, confesar. Y de ahí no salen de ese círculo. Dicen: ay, pequé, confieso. Volví a pecar, confieso. Y han caído en ese círculo dañino. En cambio, el camino a la libertad es la confesión y el arrepentimiento verdadero. En otras palabras, dejar de pecar. ¿Y qué es dejar de pecar, mi hermano? Porque, y yo lo quiero decir con esto, que pecar es bueno, no conviene. Mire, si fuera maluco el pecado, pues a nadie pecaría, ¿sí o no? Mire, si no fuera bueno el chisme, usted no diría: los cristianos somos muy olímpicos. A veces decimos: cuénteme. No es para chismear, es para orar. Y somos muy espiritual. No es para decir nada, es para orar, es para ponerlo en oración. Mire, yo me imagino que donde alguien por allí empiece a gritar por ahí una, dos o tres casas: auxilio, socorro, auxilio, que alguien me ayude. No falta algún chismoso, algún curioso que vaya: mira, ¿qué pasó? Y los demás aquí comiéndose en las uñas: ay, ¿qué pasaría? Que llegue rápido para que nos cuenten. ¿Sí o no? Si no fuera bueno el chisme, nadie chismearía. Pero chismear es malo. Amén. Y tenemos que aprender que el pecado, oiga bien, nos afecta y nos daña. Entonces, lo tercero que incluye un verdadero arrepentimiento es apartarnos del pecado y de todo lo que nos lleve a pecar. Y entonces miren lo que dice en Proverbios capítulo 28 versículo 13. Mira lo que dice acá: el que encubre su pecado, el que ¿qué? Encubre su pecado, ¿qué va a pasar? No prosperará. ¿Cuántos quieren prosperar? Y cuando hablamos de prosperidad, no solamente estamos hablando de plata, también estamos hablando de salud, de familia, estamos hablando de amigos. Porque qué terrible es tener plata y no tener familia con quien disfrutarla. Y qué duro es tener familia y no tener plata con que darles algo. ¿Sí o no? Qué duro es tener amigos y no tener algo con que compartir con ellos. Por eso prosperidad. Y dice acá: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y ¿qué hace? Se aparta. ¿Qué va a alcanzar? Misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia? Amén. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos. ¿Por qué? Porque si no, de nada me sirve arrepentirme, o sea, reconocer mi pecado. De nada me sirve confesarlo, pero quedarme ahí mismo. Tenemos que apartarnos. Tenemos que alejarnos de lo que nos lleva a pecar o de el pecar. Mire, hoy día, que día me hablaba alguien y que tenía o amigos o estaba en un grupo, no sé qué, que le enviaban cosas por su WhatsApp de pornografía y cosas que le dañaban su mente. Y alguien: no, es que es un amigo que me manda. Mire, yo lo bloqueo inmediatamente.
Yo no me voy a poner ahí, ay, es que es un amigo ahí desgraciado que, uy, ese sí es mucho desgracia. Y después empieza su imaginación, su cabeza, los demonios, cosas a trabajar ahí. No, si usted se arrepiente, usted debe apartar. ¿Qué debe hacer? Bloquéelo, ¿sí o no? Miren, quedaron como pensando. Los pillé. Hay que bloquear. Venga, ¿y usted por qué me bloqueó? Pues no me mande cochinadas que dañen mi cabeza. Usted no sabe que la pornografía daña la cabeza. Y yo les conté una vez, y esto es de la vida real, esto no es cuento. Un hombre en cierta iglesia llegó después de muchos años, ya era adulto, o no tan adulto, pero era mayorcito, tenía unos 30 y tantos años, pero nunca se había casado ni tenía hijos, pero estuvo en el mundo de la pornografía, masturbación y de todas esas cosas. Y el tipo desde muy temprana edad estuvo metido en ese mundo. Cuando él llega a la iglesia, él se convierte al Señor, pide perdón por sus pecados y empieza a caminar, y Dios empieza a bendecirlo. Y resulta que Dios lo restaura, lo libera de todas esas cosas. Y él conoce en la iglesia a una niña que también era soltera, que se había guardado en santidad esperando a su esposo. Ellos se conocen, se novian y como 1 o 2 años después se casan. Ese pastor de esa iglesia, que lo quería mucho a este hombre, cuando los casó le dio la bendición y venía la noche de luna de miel. Y entonces él le dice, bueno, Dios los bendiga, no sé qué, no sé cuánto. Y como 1 semana después, ellos regresan a la iglesia y el pastor va y se le acerca, porque eran amigos, y le dice, ¿qué? ¿Cómo les fue? Y él les pregunta, él no estaba pidiendo detalle, ¿cómo les fue en su luna de miel? Y el hombre con cara así lánguida y mantecosa, pastor, la verdad, no muy bien. El pastor se asusta y dice, ¿por qué? Dios, no, la verdad no fue muy bueno. Y él dijo, ¿qué pasó? Y él dijo, es que todas esas imágenes de mi pasado, que había llenado mi cabeza de toda esa porquería, el día de la luna de miel con mi esposa, que se había guardado en pureza para el día de su matrimonio, hermano, se me vino esas imágenes y traté de subirle un pie por aquí y meterla por acá y hacerle por acá. Y dijo, y ella se sintió re mal, porque se sintió humillada y ofendida, que la hice sentir como una prostituta. Y dijo, y me siento mal. Y de ahí es donde yo aprendí que todo eso queda en nuestro inconsciente. Por eso es que tenemos que apartarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? De todo lo que nos lleve a pecar, todo lo que le esté dañando a usted su cabeza, sus pensamientos, su santidad. ¿Sabe por qué? Porque nadie comprende el valor de la santidad o de la unción hasta que lo pierde. Hay gente que ha tenido una vida doble y alguien lo descubre y va y le cuenta a otro. Y entonces viene esa persona y se enoja y dice, vea, Julano de tal me dañó el testimonio. No fue Julano, fue usted mismo que se lo dañó con una vida doble. Y por eso es que nosotros tenemos que saber esto. Y pasa mucho en las iglesias, porque en la iglesia la gente no puede ser transparente como ellas son. Por eso es que este lugar hemos tratado de hacer un lugar para todo el mundo, donde la gente se pueda sentir contenta y tranquila, tal como es. ¿Por qué? Porque muchas veces uno quiere aparentar algo que no es. Y por eso hay gente que dice, ¿y usted cómo está? No, en victoria y bendecido. Y mentiras, por dentro está luchando con debilidades, está luchando con pecados ocultos, que está a gritos anhelando decirlo y a decir, ayúdeme, porque solo no soy capaz. Y se está consumiendo por dentro por su pecado. Y muchas veces eso pasa en la iglesia. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser transparentes. Mire, yo creo que esta iglesia no es de gente perfecta. Esta iglesia está compuesta de gente rota, de gente herida, de gente que está, óigame bien, con necesidad, pero que reconoce que necesita de la gracia y del amor de Dios y de la bondad del Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay nadie fuerte. Aquí lo que somos es que dependemos de Él.
Por eso, mire mi hermano, nunca muestre apariencia de lo que no es. Tampoco ande confesando a todo el mundo, ay, sí, pequé, ay, sí. No, porque eso es inmadurez. Amén. Pero sí tenemos que saber y ser sinceros y honestos. Una de las cosas que más hemos querido ser aquí es transparentes. La semana pasada les hablé de identidad, de ser como nosotros somos, no aparentar nada, como nosotros somos. Hay gente que ha caído en pecado y mi hermano, y en vez de pedir ayuda, lo que hace es irse y alejarse. Mire, el Señor Jesús, un día vino una mujer que la encontraron en el mismo acto del adulterio. Y vinieron estos hombres y dijeron: Señor, la encontramos, Moisés dice que hay que apedrearla. ¿La matamos ya o esperamos? Y el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabe qué pasó? Todos dejaron la piedra y se fueron. El Señor Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ella dijo: Señor, todos se han ido. Y el Señor le dijo: hija, yo tampoco te acuso. El único que podía acusarla a esa mujer era Jesús. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados, vete y no pequéis más. Amén. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. El Señor le dijo: te perdono el pecado con esta condición: no vuelvas a pecar. Y por eso quiero que usted no me vaya a tratar ahí de fanático. Ay, es que para el pastor todo es pecado, todo es pecado. No, no es pecado todo. Pero si usted está viviendo desordenadamente, eso es pecado. Y quiero que entendamos algo, que la palabra pecado, es que cada vez que uno oye la palabra pecado, hay gente que dice: no, es que eso suena muy religioso. No, búsquela en el diccionario de la Real Academia. ¿Y qué significa pecado? ¿Sabe qué significa pecado? Errar el blanco. Cada vez que usted no da en el blanco, está pecando. Porque pecado no es una palabra religiosa. Pecado es para decirle a usted: la embarró, cayó donde no tenía que caer, cayó mal. Eso es. Y por eso, si usted está desperdiciando su juventud, desperdiciando su salud, comiendo chicharrón así delicioso, y que después se le suben los triglicéridos y se le sube ese colesterol, y ay, cójame. ¿Y por qué el Señor no me sana? Pues hermano, por su mala mayordomía. Amén. Y hay gente que dice: ¿y por qué Dios no me sana? Pues cabezón, comete un chicharrón de 24 patas, de 2. Y así pasa. Hay gente que malgasta el dinero, que todo lo que le fían lo recibe, que se lo malgasta y no piensa en ahorrar. Y después, cuando viene el tiempo de las vacas flacas: ¿y por qué será que Dios no me bendice? Y Dios va a decir: te bendije, cabezón. Lo que pasa es que tú malgastaste, te diste la vida de millonario y se te olvidó que vienen también las vacas flacas. Y yo no estoy profetizando vacas flacas. Lo que yo estoy profetizando y diciendo es que la vida da vueltas y nosotros tenemos que ir adelante, un pie adelante, no atrás. Hay gente que anda, mi hermano, como en una revolución por allá atrasada. No, tenemos que aprender. ¿Usted cree que a mí me vuelve a coger un COVID-19 como me cogió perdóneme la expresión, con los pantalones abajo? Olvídese, mi hermano. De ahora en adelante me voy a preparar, voy a seguir avanzando. Cosa que venga otra pandemia y todo el mundo a sufrir, pero la iglesia sigue avanzando, sigue creciendo, sigue. Amén. Y yo le tuve que pedir perdón a Dios. Y le dije: Señor, perdóname, porque no estábamos preparados para eso. Estábamos tan cómodos, estábamos en nuestra zona de confort. Todo lo teníamos planeado, todo estaba listo. Algunos dirán: pastor, eso es una mentira, eso es de los Illuminati. A mí qué me importa de dónde ha salido. Lo que yo quiero decir es que no estábamos preparados para todo el caos que se vino. Y yo le tuve que decir: Señor, perdóname. Perdóname porque me quedé atrás. Y hoy te pido, Señor, que me ayudes, porque esto no nos vuelve a pasar. Amén. ¿Lo reconocen o no lo reconocen? Que estábamos muy cómodos, estábamos por allá sentados, por allá en el bosque de la China. ¿Sí o no? O ahí con Caperucita Roja. Ahí. No, señores. Y así está, ya teníamos todo. Y vino el Señor. A mí me gusta decir: tenga, nos sacudió. Abran los ojos.
Amén. Y yo les dije, Señor, perdóname. Entonces, ahora, ¿qué incluye? Lo cuarto que incluye el verdadero arrepentimiento. Lo cuarto es odiar el pecado. Usted nunca va a odiar nada que usted sepa que le hace daño. Usted no lo va a odiar. Usted no va a odiar el chisme hasta que se ve metido en un problemón bien tremendo por chismoso. Usted no va a odiar la fornicación hasta que se vea metido en un problema terrible sexual o de enfermedad o embarazos no deseados. Usted no va a odiar el adulterio hasta que pierda su casa y decir, Dios mío, ¿por qué me dejé llevar por eso? Usted no va a odiar, mi hermano, el no ser buen mayordomo hasta que caiga enfermo o pobre. Usted no va a odiar el pecado hasta que pierda su iglesia y a su pastor. Dice, ¿por qué? Ahí lo va a odiar. Y mire lo que dice acá Ezequiel capítulo 36 versículo 31. Ya voy terminando acá. Dice, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron como buenas. ¿Y qué van a sentir? Vergüenza. Qué pena. Dice, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Wow, qué versículo. Por eso usted no va a odiar el pecado hasta que usted no pierda. Yo recuerdo un muchacho, vivía en Circasia, no sé, hace muchos años no lo veo. Y el tipo tocaba la guitarra en la iglesia. Y era un músico de su iglesia. Y un día estaba saliendo con una peladita, con una muchacha de ahí del pueblo. Y entonces él ya estaba disque evangelizando. Y entonces empezaron a caminar, a la que más. Y empezaron a caminar. Y llegar, esto es de la vida real porque me lo contó. Y entonces resulta que ahí por donde hicieron los puentes nuevos estos, cuando no existían esos puentes, él empezó a caminar con la niña. Y se subieron hacia un cerro, a una montañita, y veían Armenia hacia abajo. Les cogió las 5 o 6 de la tarde y vieron el atardecer. Y estaban ahí felices todos. Y entonces empezó, mirada viene, mirada va, toque viene, toque va, roce viene, roce. Y terminaron haciendo lo que ustedes ya saben que estaban haciendo. No eran novios, no eran nada. Y entonces cuando terminaron, este muchacho dijo, Dios mío, yo qué hice, la embarré. Pero él vino a sentirse mal fue cuando terminó. Y entonces, oiga bien esto, y digo, yo qué hice, la embarré, porque él se sentía mal. Y la muchacha empezó a decirlo, ay, pero estuvo muy lindo lo que pasó. Y él dijo, pero es que usted no entiende. ¿Por qué? Porque él después de ahí, él sintió que su unción se fue. Él sintió que el Espíritu Santo se contristó. Él después sintió que su vida, es más, nunca su vida volvió a ser la misma. Y todavía hoy se lamenta. Y todavía hoy dice, es que ese día que caí, ese día que la embarré, hoy han pasado años y todavía se lamenta de ese día. Y cuando yo hablé con esa persona le dije, ¿y qué? ¿Cuánto vale la unción? ¿Cuánto vale la presencia del Espíritu Santo? Y me dijo, pastor, vale y mucho. Porque cuando uno la pierde es que uno sabe qué era lo que tenía. Como dice el dicho popular, nadie sabe lo que pierde, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mire, perder la unción, perder la presencia del Espíritu Santo, perder la seguridad de la salvación, perder, mi hermano, esa seguridad de que Dios nos oye, vale oro, vale oro. Amén. Mire, por eso yo llevo casi 25 años buscando. Me han invitado a pecar, claro. Me han insinuado, claro. Una vez estaba esperando a que me motilara en una peluquería. Llego yo y me siento. Y llega una muchacha y se sienta a un lado. Pues yo no soy el más bonito, pero tampoco soy el más feo, ¿no? Mi tumbao tengo. Y entonces yo estoy ahí sentado esperando ahí a que me motilara. Cuando llegó una vieja y se sienta a un lado y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿y tú? Y entonces yo vi como que estaba muy romanticona la vieja. Y entonces yo le pregunté a la que me iba a motilar, venga, ¿cuánto tiempo se demora? Y me dijo, me demoro como 20 minutos. Y entonces la vieja, ay, hola, ¿y tú qué? Y no soy convencido, porque no soy convencido, pero entonces yo estaba ahí y me acuerdo que yo le mostré y le dije, le mostré mi anillo. Y me dijo, pero yo no me voy a casar con usted. Y yo me paré y puede haber pasado por cobarde, por lo que sea, y le dije a la persona,
¿cuánto tiempo demora? 20 minutos. Y dijo, entonces en 20 minutos regreso. Y le decía, ¿sabes qué, mamita? Consígate otro bobo, porque este bobo valora lo que tiene. Chao. Me fui. Y usted no cree en mi carne. Me decía, no, quédese, son 20 minutos. Pero yo sé lo que vale la unción. Yo sé lo que vale la presencia. Yo sé lo que vale para perderlo. Entonces, mi hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Odiar el pecado. ¿Estamos aquí, iglesia, sí o no? Odiarlo. Y para terminar, ya quiero que venga a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Con esto termino acá. Mire lo que dice este versículo fascinante, porque yo sé que Dios va a derramar su gracia. Y prepárese para lo que va a pasar estas últimas 3 semanas, porque vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto lo pueden creer? Y mira lo que dice este versículo. Así que arrepentidos. ¿Qué nos manda el Señor primero? Arrepentirnos. Entonces hoy usted va a salir de aquí meditando, ¿de qué me tengo que arrepentir? Ay, pastor, no, yo no maté a nadie. No. ¿De qué se tiene que arrepentir? ¿Estoy siendo claro, sí o no? No vaya a pensar que el pastor muy fanático, pastor, todo pecado. No, no todo es pecado. Yo soy una de las personas que disfruto la vida, mi hermano, que donde puedo ir voy, que lo que me puedo comer me como, que me río de lo que me puedo reír, pero sé muy bien qué es pecado. Y pido perdón a Dios cuando hay veces me dejo llevar por esta bocota, que hay veces digo yo y mi gran bocota, Señor, perdóname porque no debía haber dicho eso que dije. Y pido perdón. Pero mira lo que dice, así que arrepentidos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? La próxima semana les voy a hablar de conversión. Por eso no se me queden en casa, vengan. Tenemos 2 horarios, 8:45 y 10 de la mañana. Dice, así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio, de avivamiento, de bendición, de prosperidad, de salud. Amén. De eso va a venir, de la presencia del Señor van a venir. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y convertirnos. Hoy hablamos de arrepentimiento. Así que quiero que durante esta semana sea una semana de reflexión, donde usted diga, Dios mío, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué tengo que arrepentir? Me tengo que arrepentir el día que mi mamá me pidió un abrazo y yo no quise dárselo. Me tengo que arrepentir del día que vi a alguna persona en necesidad y yo dije, no, pues que chupe. Y después, ay, Dios mío, ¿yo por qué hice eso? ¿De qué se tiene que arrepentir? Del día que le dijo a su amigo, tranquilo, yo llego allá, espéreme. Y no fue, dijo, no, yo qué tal, yo pues no voy. De eso se tiene que arrepentir. De haber dejado las cosas a medias, de haber comenzado algo y nunca haberla terminado. De eso se tiene que arrepentir. ¿Estamos aquí, iglesia? Nos tenemos. Y quiero que usted piense de qué se tiene que arrepentir. Y vamos a pedirle al Señor, porque yo sé que vienen tiempos de refrigerio. Quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Hoy queremos bendecirte a ti, Jesús. Señor, gracias porque tú nos hablas en tu palabra y tu palabra es clara, Señor, con nosotros. Aquí estamos delante de ti, Padre Santo, Señor. Dios, queremos esos tiempos de avivamiento. Queremos esos tiempos de refrigerio. Queremos, Señor, que vengan de tu presencia tiempos de gloria. Tiempos donde todo, Señor, fluya y sea restaurado y bendecido. Señor, ayúdanos a valorar y apreciar la unción y tu presencia. Señor, que no descuidemos lo que tú nos has dado. Si tú nos has dado, Señor, aquí estamos delante de ti, Dios. Aquí estamos delante de tu presencia, mi Dios. Señor, abrimos nuestro corazón. Y así como dijo el salmista David, escudriñame, Dios, pruébame y mira si en mí hay camino de perversidad y guíame. A lo mejor esa enfermedad que tienes, ese dolor no se ha ido, porque a lo mejor es un pecado que no has confesado. Porque hay enfermedades que han venido a nuestro cuerpo y es por pecado. ¿Cuántas veces hablamos mal de otras personas? ¿Cuántas veces nos hemos quejado de nuestro cuerpo, de nuestra apariencia, de nuestros pies, de nuestra cintura, de nuestras manos? Y después nos cogen dolores ahí.
y es que hay un pecado no confesado. Señor, perdónanos por habernos burlado de otras personas. Perdónanos, Señor, por habernos burlado de la calamidad que otras personas están pasando, Señor. Hoy te pido, Dios, que nos ayudes. Hoy te pido, Señor, que nos perdones por todo lo que hicimos que fue mal administrado, mala mayordomía. Señor, ¿cuántos están hoy enfermos? Señor, porque no cuidaron su cuerpo, su salud. ¿Cuántos hoy están esperando vivir de la caridad o de la ayuda, Señor, que les den, porque no supieron administrar? Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos hoy, Padre Celestial. Y lo que hacemos es echarte la culpa a ti. Señor, ¿cuántos ministerios hoy están en la ruina por haber pecado y no haberse apartado del pecado? Señor, ¿cuántas relaciones, amistades hoy están rotas por un chisme? Porque no nos apartamos del chisme. Ayúdanos, Dios, en este día. Hoy te pido que nos limpies, Señor. Yo quiero que vengan tiempos de refrigerio. Quiero que venga tu gloria y tu poder, Señor, porque eso es lo que viene, iglesia. Mire, se los digo como profeta de Dios, vienen tiempos de bendición. Usted dirá, pastor, pero estamos en un tiempo de caos. No, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Esa es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Esa es la diferencia entre el que está confiando en Él y el que no confía. Esa es la diferencia entre el que ha entregado su vida a Jesús y ha hecho de Jesús su Salvador. Señor, aquí estamos. Reconocemos nuestra maldad. Reconocemos nuestro pecado. Queremos que vengan los tiempos de refrigerio. Y queremos, Señor, ser santificados, mi Dios, en esta hora, Señor. Gracias, Dios. Y quiero que siga ahí usted orando. Y si por alguna razón tú no le has entregado tu vida a Jesús, y tú nunca le has entregado tu vida al Señor, pero hoy lo quieres hacer, entonces quiero que repitas conmigo esta oración. Y voy con las personas que vienen por primera vez o que se han apartado de los caminos del Señor y quieren volver a reconciliarse con Él. Quiero que digas conmigo, y la iglesia sigue orando, y quiero que digas conmigo: Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que tú me has amado tanto que entregaste tu vida por mí en la cruz. Hoy reconozco mi pecado y te pido perdón por todo pecado que yo he cometido. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi vida, entra a mi corazón y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, mi amigo, si tú hiciste esta oración por primera vez, el Señor ha entrado a tu corazón. Estamos seguros que ha perdonado tus pecados y tiene una nueva vida para ti. Lo que sigue de aquí en adelante, ¿sabe qué? La conversión. Y el domingo no te puedes perder la próxima semana, porque Dios nos va a ministrar. Y sabe después que viene el tercer día, y ese tercer domingo vamos a tener aquí una mañana de unción, de aceite. Vamos a hacer muchas cosas y vamos a ver milagros de Dios. Amén. Pero todo comienza con el arrepentimiento. Señor, yo te doy gracias. Yo levanto ahora mi mano para bendecir a tu pueblo y te pido que los bendigas y que esta semana sea una semana de victoria, una semana de bendición, una semana donde ellos puedan ir preparando para lo que viene, para ese gran acontecimiento, Señor, porque viene un gran acontecimiento. Hoy yo levanto mi mano y los bendigo y declaro bendición sobre sus vidas. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos ustedes y sobre sus familias, sobre sus casas, y que Dios bendiga todo lo que ustedes emprendan en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes dar aplauso a Jesús? Amén. Iglesia.